Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buen día a todos. Saluda a la persona que está ahí junto a usted, regálale una sonrisa. Revísele el dedo pulgar, a ver si ya votó. ¿Estamos contentos? Bueno, antes de comenzar, ¿cuántos ya fueron a votar? Muy bien, los demás les falta. Mire, aparte de nuestro deber cívico de ir a votar, también como cristianos nosotros tenemos que poner el ejemplo. Así es de que lo invito, no haga flojera y diga, ay, que otros escojan. Usted vaya y vote, por favor, por quien usted quiera. Vaya y vote, pero que sea su decisión guiada por el Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar un momento antes de comenzar. ¿Por qué no cierra sus ojos? Señor, te damos gracias en este día porque nos permites estar nuevamente delante de tu altar, Señor, en medio de tu presencia. Tú nos has congregado para estar en torno a ti, Señor, para recibir de ti, y tú envías a tu Espíritu Santo a este lugar para ministrar a cada uno de nosotros, ministrar nuestros corazones, Señor, y que tu palabra se haga viva en cada uno de nosotros. Señor, especialmente hoy te queremos pedir que tu sabiduría se derrame sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas para que puedan, Señor, salir a votar y tener una elección, Señor, conforme a tu voluntad. Que en este tiempo, que esta jornada electoral sea una jornada de paz, de tranquilidad, donde tú, Señor, no solamente que estés cuidando y protegiendo a tu pueblo, sino que también tu pueblo, Señor, pueda ser de bendición para este país. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, denle un aplauso fuerte al Señor. Saludamos a las personas que nos ven por YouTube, en nuestro canal de YouTube, y a las personas que nos están viendo ahora también por Facebook. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Muy bien, ahora nadie, a todos los veo ahí, ahora ya nadie tiene. Compartan nuestras publicaciones, las publicaciones de nuestras páginas, por favor. Ahora estamos transmitiendo en vivo también a través de Facebook. Bueno, ¿quién no tiene? Por favor, levante su mano si usted no tiene una hojita de estas. Levante su mano y nuestros ujieres ágilmente pasarán ahí a su lugar, como es la costumbre de ellos, con esa agilidad y gracia. Acá de este lado, por favor. Muy bien, esta hojita, además de servirle, nosotros le llamamos a estas hojitas guías prácticas, ¿sí? Además de servirnos para abanicarnos ahorita que hace calor, ¿sí? Nos sirve para más o menos llevar un hilo de lo que estamos viendo, de lo que vamos a ver, y para que pueda usted repasar en su casa. Amén. Bueno, como usted ve ahí en su guía, el tema de hoy dice Fe Inquebrantable 5. Comenzamos esta serie Fe Inquebrantable hace algunas semanas, 4 semanas atrás para ser exactos, y nos hemos basado para esta serie en el libro, en la carta a los Hebreos capítulo 11. Si usted se recuerda, si usted vino la primera reunión de esta serie, hablamos de los primeros 3 versículos acerca de la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y bueno, desarrollamos el tema acerca de lo que es la fe. Después comenzamos a hablar acerca de cómo esa fe inquebrantable se debe manifestar y cómo se manifestó en los hombres y mujeres que están inscritos en lo que le llaman o en lo que se conoce como la lista de los héroes de la fe. La lista de los héroes de la fe aparece ahí en la carta a los Hebreos 11, ¿sí? Y comienza hablando de Abel, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda o no? Si usted no se acuerda, puede comprar el disco ahí atrás. Hablamos de la fe inquebrantable de Abel y cómo esa fe se manifestó. ¿Alguien se acuerda en qué? Diga conmigo, excelencia.
Su fe, dígale al que está a su lado, tu fe se tiene que manifestar en excelencia. Después de Abel vimos la vida de Enoc, ¿sí se acuerda? Y como Enoc, dice la palabra, él fue llevado al cielo sin conocer la muerte, ¿sí? Y él se manifestó, más bien su fe se manifestó de que él buscaba agradar a Dios, ¿se acuerda? ¿Sí? Dice la palabra que él agradaba ¿a quién? Él no quería quedar bien con la suegra o con los amigos o con las amigas. Él quería quedar bien ¿con quién? Con Dios. Y así debe de ser nuestra fe. Nuestra fe nos debe de llevar a buscar siempre primero quedar bien ¿con quién? Con Dios, agradarle a Dios. Después de Enoc vimos a Noé, ¿sí? La semana pasada justo se estuvo hablando acerca de la fe de Noé y cómo esa fe se manifestó en un temor reverente, y ese temor reverente de Noé hacia Dios lo llevó a ver cosas que nadie había visto. Amén. Bueno, como usted ve en el subtítulo aquí de la guía práctica, hoy vamos a estar viendo al cuarto personaje que aparece en esta lista de los héroes de la fe, y es ese hombre que es además conocido como el padre de la fe, y se llama Abraham. Dice aquí la fe de Abraham. ¿Cómo se manifestó la fe de Abraham? Mire, quiero que sepa que bueno, hablar de la fe del hombre, del padre de la fe, pues es un tema largo, ¿no? Entonces, de hecho, aquí en Hebreos 11 aparece en dos partes, y nosotros lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver la fe de Abraham, primera parte, y la semana que viene, para que no se lo pierda, vamos a ver la fe de Abraham, segunda parte. ¿De acuerdo? Pero hoy vamos a ver ahí en Hebreos 11, verso 8, lo que dice su escritura. Aquí me lo dejaron solamente hasta el verso 9, pero si se fija está escrito hasta el verso 12, entonces lo vamos a leer hasta el verso 12. Dice la palabra: por la fe Abraham, cuando fue llamado, diga conmigo, fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como la estrella del cielo, e incontables como la arena de la orilla del mar. Ok, bueno, mire, ¿cómo se manifestó la fe de Abraham? ¿Cómo, en base a estos versículos, usted qué piensa? ¿Cómo se manifestó esa fe? ¿Perdón? Obedeciendo. Mire, yo voy más a esto. Volvemos al verso 8 y dice que Dios lo llamó. ¿Dios qué? ¿Por qué cree usted que está aquí? ¿Por casualidad? ¿Porque no tenía nada que hacer? ¿Por qué está aquí? Dígale al que está a su lado, porque Dios te llamó. Dice la palabra que Dios lo llamó, dice el verso 8, y luego dice más adelante, y él, dice, cuando fue llamado para ir a un lugar, dice, obedeció y salió. Quiere decir que él abrazó el llamado de Dios. Diga conmigo, abrazó el llamado de Dios. Y eso es muy importante. Esa es una manifestación de una fe inquebrantable, abrazar el llamado de Dios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La fe de Abraham se manifestó abrazando ¿qué? Dígale al que está a su lado, abrazando el llamado de Dios. Abrazando el llamado de Dios. Mire, algo que usted y yo debemos de saber es que Dios no se tomó la molestia de venir a hablarnos, de enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz solamente para que nosotros tuviéramos un título y nos dijéramos cristianos.
Dios no nos llamó solamente para venir a sentarnos en una silla y no salir de nuestra comodidad. Dios no nos llamó solamente para ver el mover de su poder, sino para ser participantes de ese poder. Nadie dijo amén. Apunte eso, por favor. Dios no nos llamó solamente para que nosotros veamos o seamos espectadores del avance de su reino, sino para que nosotros seamos promotores del avance del reino de Dios. Dios no llamó a Moisés y le dijo: Moisés, qué bueno, qué gusto conocerte, quédate aquí en tu tierra, quédate con tus parientes a gusto aquí como estás, yo voy a hacer cosas grandes y tú nada más las vas a ver. ¿Verdad que no? Dios le dijo: hey, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque voy a hacer cosas grandes contigo. Si usted lee el verso, mire, ahí en Génesis capítulo 12, verso 1, Génesis capítulo 12, verso 1, dice: el Señor le dijo a Abraham, ¿qué? Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Verso 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas. Dios no los llamó para que Él viera cómo Él bendecía a las familias. Dios los llamó para bendecir a las familias a través de Él. Y déjeme decirle, usted no está aquí solamente para ocupar un lugar y calentar una silla. Usted está aquí porque Dios lo ha llamado para algo más que asistir los domingos. Solo 2 dijeron amén. Dios lo ha llamado porque Él quiere que usted y yo participemos de bendecir a las familias. Porque Él quiere bendecir a las familias que están alrededor suyo a través de su vida. Porque Él quiere usar su vida, usar su familia para extender su reino. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Abraham cuando lo llamó. ¿Me estoy explicando? Pero es triste que hay cristianos, familias enteras, que piensan que el llamado de Dios nada más es para estar en un lugar, en una iglesia, adorándole y recibiendo su palabra, pero no han escuchado siquiera el llamado de Dios. Y yo vengo a decirle hoy que Dios tiene un llamado para usted. Dios tiene un llamado para usted y para su familia. Josué un día dijo al pueblo: yo no sé lo que ustedes quieran hacer, yo no sé si ustedes quieran seguir sirviendo a los ídolos, pero yo y mi casa, ¿qué? Le vamos a servir al Señor. Él sabía que no nada más él, sino que su familia tenían un llamado de parte de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué Abraham? Fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Qué fue lo que llevó a Abraham a poder abrazar ese llamado de parte de Dios? Yo quiero que veamos 4 puntos que yo pude encontrar, quizás más, pero 4 puntos que yo veo en la vida de Abraham, específicamente en estos versículos, Hebreos 11, del 8 al 12, del por qué, qué llevó a Abraham a abrazar ese llamado. Y es lo que nosotros debemos aprender. ¿Sabe para qué? Para abrazar ese llamado. Número 1, aparece ahí en su guía, dice: número 1, se debe estar, y apunte por favor, se debe estar en sintonía con Dios. En sintonía, básico. ¿Qué significa estar en sintonía? Mira, quizás, ¿cuántos jóvenes hay aquí, millennials?
¿Cuántos jóvenes millennials? Marco, ¿tú ya no cuentas? Ok. Le voy a decir, muchos de esos jóvenes millennials, y algunos no tan jóvenes, seguramente no recordarán lo que era sintonizar la radio, por ejemplo. ¿Cuántos se acuerdan de lo que era eso? No dejen que me ventanee solo, por favor. Se subía uno al carro y si uno quería escuchar alguna estación, uno tenía que moverle ahí al sintonizador, ¿se acuerda? Y entonces era hasta que llegaba a la estación, bienvenido, ¿no? Y entonces ya ahí ya uno quería escuchar eso, ¿no? Pero tenía que sintonizar. Mientras uno llegaba a esa estación que uno quería escuchar, todo era interferencia, todo eran ruidos solamente, uno no entendía nada. Bueno, es más, las televisiones hubo un tiempo que fueron así, jóvenes, aunque no me lo crean. Hubo un tiempo que uno tenía que sintonizar las televisiones. Si no veía uno al tío Gamboín como si fuera Chabelo. ¿Se acuerda o no? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ay, qué viejo me sentí. Y entonces tenía un botonzote así que se llamaba sintonía fina. Y entonces le tenía uno que mover y la figura se iba haciendo así de como de Picasso a algo más normal, ¿no? Bueno, así nos pasa. Déjeme decirle que muchas veces espiritualmente estamos así, estamos fuera de la sintonía con Dios y entonces no somos capaces de escuchar o aún de percibir lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Y lo único que nosotros recibimos, aun cuando venimos, tenemos años asistiendo a la iglesia, tenemos años asistiendo a las células, pero ¿sabe qué? Lo único que escuchamos es interferencia, es ruido. Porque cuando alguien se acerca contigo y te dice, oye, ¿vas a servir? No, es que yo nomás vengo. ¿Sabe qué está pasando? Que usted lo único que está recibiendo es interferencia. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? ¿Qué es lo que más interferencia causa? Si usted se fija ahí, Génesis 12, verso 1. Génesis 12, verso 1, de hecho lo tiene ahí, creo. ¿Sí? Sí. El Señor le dijo a Abraham, diga conmigo, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Pero mire, lo primero, lo que más interferencia, ruido nos hace son las cosas que tendremos que dejar. Dile al que está a tu lado lo que tienes que dejar. Hay cosas que son tan importantes para nosotros. Yo no sé, pero Abraham le está diciendo tu tierra y tu parentela. ¿Habrá algo más importante para una persona que su tierra y su parentela? Los mexicanos somos tan territoriales que decimos que el día que nos muramos lejos de aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan. Estoy echándole porras a México. Yo le digo algo, somos tan territoriales que hay cosas, o sea, ¿qué será más importante que tu tierra? Yo soy de la tierra de las fresas, ¿no? Y hay chilangos ahí que presumen el bolillo y bueno. Yo le voy a decir, ¿somos territoriales sí o no? Ahora, ¿somos familiares? ¿Nos gusta nuestra familia? ¿Es difícil que dejemos a nuestra familia? Bueno, Dios le estaba diciendo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela. Y él salió, él obedeció sin saber a dónde iba. Y muchas veces a nosotros, cuando entendemos que hay un llamado de parte de Dios y entendemos que tenemos que dejar hábitos, malos hábitos, amistades, relaciones, el Facebook, ¿no? Empezamos con cosas. Yo he escuchado a muchos cristianos de que no, es que no, porque luego me van a pedir que deje de tomar.
Es que luego me van a dejar que tire mis pósters de ¿cómo se llama? De Rambo, ¿no? Y hay cosas, en verdad, hay cosas que nos cuesta mucho trabajo. Pero lo único que está sucediendo es que esas cosas nos están metiendo ruido. Mire, un ejemplo clásico en la Biblia, en Lucas, viene la historia de un joven que se acerca con el Señor Jesús y le dice: Maestro bueno. Y él le dice: ¿a quién le llamas bueno? No hay bueno ni uno. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice: ve, haz los mandamientos. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre. Todo lo he hecho, todos los hago. Como varios de aquí, todos los sigo. Ok, ve y vende lo que tenías, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y sígueme. ¿Alguien se acuerda de eso o no? Ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Un llamado directo del Señor Jesús a este joven. ¿Cuál fue la respuesta? Dice la palabra que él se puso triste al escuchar esto y se fue, porque tenía muchas riquezas. ¿Qué fue más valioso para él? ¿Sus riquezas o el llamado que Dios estaba haciendo a su vida? ¿Qué sucedió con esas riquezas? Le hicieron ruido, le metieron interferencia. Él no pudo estar en la misma sintonía con Dios. Y muchas veces nosotros estamos así. Dios está llamando a nuestra vida, pero como hay cosas que nos parecen más importantes, nos salimos de la sintonía con Dios. Ahora le voy a decir, ¿quiere mantenerse en sintonía? ¿Cuántos quieren mantenerse en sintonía? Mire, cheque esto. Lucas, después de lo del joven, Mateo capítulo 19, verso 27. Mateo capítulo 19, versículo 27. Mira, le están diciendo a sus discípulos: ¿nosotros qué? Lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. Después de que el joven rico se había ido triste y que el Señor Jesús les dice: oiga, les digo que hasta los ricos va a ser bien difícil. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Y Pedro le empieza a decir: ¿nosotros qué? Lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Verso 28. Les aseguro. ¿Les qué? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Pero mire el verso 29. Y todo, diga conmigo, todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Le estaba dando algo a Pedro para que estuviera en sintonía. No importa lo que usted tenga que dejar, apunte eso por favor. No importa lo que Dios te pida que dejes. Debes saber que Dios siempre te va a dar 100 veces más. Y no lo digo yo, lo aseguró ¿quién? El Señor Jesús. No comenzó el verso 27 diciendo: les aseguro que todo aquel que deje casa, padre, madre, hermanos, hermanas y terrenos, recibirá ¿qué? Te voy a decir algo. Si Dios te está pidiendo, si Dios te pide que dejes una relación que es incorrecta, es porque Dios te va a dar una relación 100 veces mejor de lo que tienes ahorita. Nadie dijo amén. Cualquier cosa que Dios te esté pidiendo que dejes, es porque Dios te va a dar algo que es 100 veces mejor que lo que Él te está pidiendo. Amén. No pierdas la sintonía. No tengas miedo a dejar cosas, porque cuando tú y yo dejamos cosas es porque Dios nos quiere dar algo mejor. Amén.
Número 2, dice la palabra, dice aquí en la guía, Dios es quien pone, apunte por favor, las condiciones. Dios es quien pone, ¿qué pone? Yo le pregunto, ¿Dios le dio instrucciones a Abraham así detalladas? Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, te voy a llevar por el desierto, vas a llegar aquí, te vas a encontrar con Faraón, vas a negar a tu esposa y vas a decir que es tu hermana, y luego de ahí vas a volver a salir y vas a ir acá y va a haber hambre en la tierra, y no te preocupes, yo te voy a bendecir. Ay, cuando nazca tu hijo Isaac te lo voy a pedir para que lo ofrezcas en sacrificio, y entonces no va a pasar eso porque yo te voy a dar un cordero. ¿Le dijo eso? ¿Qué cree que hubiera pasado si Dios le dice eso, todo eso a Abraham? Capaz que Abraham se queda, mejor no voy. Dice la palabra que Dios le dijo a él: sal a la tierra que te voy a mostrar. Y en Hebreos 11 dice que él obedeció sin saber a dónde iba. ¿El qué? Obedeció sin saber a dónde iba. Las condiciones del llamado, ¿quién las puso? Dios. ¿Sabe qué hacemos? Muchas veces nosotros queremos ponerle condiciones a Dios. Ok, Dios, voy, pero solamente que trates con mi esposo, ¿no? Hasta que tú lo transformes en alguien dócil y tranquilo, entonces yo voy. Ok, voy, Señor, pero si me das la lotería, ¿no? Dame los números de la lotería y entonces diezmo y te sigo. Nadie. ¿Sabe? Tendemos a condicionar a Dios. Tenemos una tendencia a condicionar muchas cosas y queremos hacerlo también con Dios. Y queremos ponerle condiciones a Dios y: Señor, dime exactamente a dónde voy, cómo voy ¿me va a ir bien o no me va a ir bien? Y yo le voy a decir, en el reino, déjeme decirle algo, en el reino las personas que quieren condicionar a Dios no sirven. Suena fuerte, pero así es. En el reino de Dios, las personas que quieren ponerle condiciones a Dios no sirven. Y se lo voy a demostrar. Mire, dice la palabra ahí en su Biblia, Lucas capítulo 9 verso 59. Dice la palabra: a otro le dijo: sígueme. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba haciendo un llamado. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Verso 60. El Señor Jesús le dijo: sí, ve y entiérralo, no hay problema, luego vienes. No, dice: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. Verso 61. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo: ok, ve y despídete de tu suegra también. No, ¿verdad? Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Ellos querían poner condiciones, estas dos personas. Ok, te sigo, pero primero voy a ir a enterrar a mi padre. Ok, te sigo, pero primero me voy a ir a despedir de mi familia. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y proclama el evangelio. No, porque alguien que ve para atrás, quien poniendo su mano en el arado ve para atrás, no es que apto en el reino de Dios. Alguien que le quiere poner condiciones al llamado de Dios es alguien que no es apto para estar en el reino de Dios. ¿Alguien entendió eso? Número 3, se me acaba el tiempo, voy más rápido. Número 3. No importa lo que tengas que vivir, el llamado está firme. Hebreos capítulo 11 verso 9. Dice la palabra: por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma
promesa. ¿Sí dice así? El llamado. ¿Cuál fue el llamado? Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y te la voy a dar. ¿Sí es así o no es así? ¿Y él estaba viviendo conforme a ese llamado? No, déjeme decirle que no, porque él llega a la tierra de la promesa y dice ahí que él estaba viviendo como extranjero, y que él vivió como extranjero y habitó en casas de campaña. Yo no sé si usted ve esto, pero ¿qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiera pensado usted si Dios le dice: oye, ven, te voy a llevar conmigo, vas a salir, y usted abraza el llamado, vas a ir a predicar a las naciones, y usted dice amén, y resulta que a usted no lo recibe ni en la Plaza de los Fundadores? Se le traba la lengua. Dice: Señor, tú me dijiste que yo iba a ir a predicar, que yo iba a anunciar el evangelio, ni siquiera puedo hablar. ¿Estaría usted viviendo el llamado? Eso le estaba pasando a Abraham, y eso muchas veces nos pasa. Apunte por favor, no importa lo que estés viviendo, el llamado de Dios se va a cumplir en tu vida. No importa lo que tú estés viviendo, pasa que sale uno siguiendo el llamado y las cosas no te están saliendo como tú pensabas, y las cosas no te están saliendo conforme al llamado que Dios te dio. Sí sucede. Nosotros hace años Dios nos llamó, y yo le dije al Señor: Señor, yo te voy a servir, sana a mi esposa. Y empecé a asistir, empecé a ir a la célula, empecé a venir a la iglesia, y de repente mi esposa se enfermaba otra vez, y de repente teníamos que ir al hospital otra vez. Y entonces yo podía desanimarme y decir: no, ni es cierto. Dios me dijo del llamado, y yo sigo viviendo no en la tierra de bendición, yo estoy viviendo otra vez en el desierto. ¿Y cuántas veces usted ha dicho: no, yo mejor me hubiera quedado allá? A mí me iba mejor cuando yo no era cristiano. Ahora que soy cristiano ya hasta me siento más mal. Y empieza usted a pensar: no, es que el llamado, ni es cierto. Déjeme, le digo algo: el llamado es cierto en su vida. Y déjeme decirle algo más. Miren, Romanos capítulo 11 verso 29. Romanos capítulo 11 verso 29 dice: tal vez dirás, ay, gracias, porque las dádivas de Dios son ¿qué? Las dádivas de Dios son ¿qué? ¿Qué significa irrevocable? Como lo es también ¿qué? Las dádivas y el llamado de Dios son irrevocables. Dios tiene un llamado, Dios hizo un llamado para su vida, y sabe que eso es irrevocable. A lo mejor usted tiene años asistiendo, a lo mejor usted tiene años que va a iglesia tras iglesia o lo que sea, y usted dice: no, pues yo el llamado no sé dónde quedó. Bueno, déjeme decir, el llamado está ahí, porque el llamado es irrevocable. Amén. Y número 4, termino. Número 4, entiende que, apunte por favor ahí, el llamado tiene propósito. El llamado tiene propósito. Hebreos 11 verso 11 y 12. Hebreos 11 verso 11 y 12. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener ¿qué? Hijos, no un hijo, hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que desde este solo hombre, ya en decadencia, ¿cómo estaba Abraham? No lo digo yo, lo dice la Biblia.
ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena a la orilla del mar. Dios, el propósito de Dios cuando hace un llamado es fructificar. Nadie. Mire, Abraham tenía más de 90 años. Sara, ¿cómo era? Estéril. ¿Qué hubiera pasado si ellos se quedan ahí? Si ellos no hubieran salido de su tierra, de su parentela. ¿Se hubiera quitado la esterilidad? ¿Abraham hubiera recibido fuerzas para tener hijos? No, porque sabe que el llamado era para cumplir un propósito. El llamado era porque Dios quería hacer una nación grande, una nación fuerte, una nación poderosa de Abraham. Y Dios lo cumplió. A pesar de que Sara era estéril, a pesar de que él, dice ahí, ya era un hombre en decadencia, ya estaba tan viejito, y aún así, abrazar el llamado de Dios le dio la fuerza necesaria. ¿Sabe para qué? Para dar fruto, y fruto abundante. Dígale que está a su lado: fuiste llamado con el propósito de dar fruto. Fuiste llamado con el propósito de dar fruto. Dice ahí en la escritura, en Juan capítulo 15 verso 8, dice la palabra: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan ¿qué? Mucho fruto, y muestran así que son mis. ¿Quiere darle gloria a Dios? No se trata de venir los domingos y levantar nuestras manos y derramar lágrimas y decirle: gloria a ti, Señor. Se trata de dar fruto. Se trata de dar fruto. A eso fuimos llamados, a dar fruto, y fruto abundante. ¿Sabe qué pasa con lo que no da fruto? Lo que no da fruto se seca y termina muriendo. Le pasó a la higuera, aquella higuera que el Señor Jesús ve que estaba frondosa, muy bonita, y viene el Señor Jesús buscando fruto y no lo encuentra. Y entonces el Señor Jesús le dice: nunca más nadie coma fruto de ti. Y se va. Pasan 3 días después, y dicen los discípulos: ay, ¿ya viste la higuera? Se secó porque la maldijo. Hoy muchos discípulos dicen eso: es que Jesús la maldijo. Yo le voy a decir: Jesús no vino a su vida a traer maldición. Jesús vino a su vida a traer bendición, y a que usted y yo seamos fructíferos. Yo no me creo ese cuento de que Jesús maldijo a la higuera. Jesús lo único que dijo fue: nunca nadie más coma fruto de ti. ¿Sabe qué fue lo que secó a la higuera? Que no daba fruto. ¿Sabe qué pasa con los cristianos que no están dando fruto? Se comienzan a marchitar y terminan muriendo, terminan alejándose de Dios. Y ¿sabe qué? No son maldiciones, es que ellos no están dando fruto. Dice el Salmo 23: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, no se marchita, y todo lo que hace es prosperado. Déjeme darle algo, vamos ahí por favor al Salmo 1, capítulo 1, verso 3. Salmo 1, verso 3. Dice: es como ¿qué? Como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace. ¿Quiere usted prosperar? ¿Cuántos quieren prosperar? Levante su mano. Antes de que usted prospere, necesita dar fruto. La escritura ahí dice: es como árbol plantado que primero da ¿qué? Fruto, no se marchita, y después todo es prosperado. Amén.
quiero terminar con algo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él. ¿Cuántos creen eso? Le vengo a decir algo. Hoy Dios vuelve a llamar a la puerta de su corazón. Hoy Dios vuelve a hacer un llamado a su vida. Si usted por miedo, si usted por desidia abandonó el llamado de Dios, déjeme decirle que ese llamado no ha caducado. Déjeme decirle que ese llamado nadie se lo puede quitar, porque ese llamado Dios lo hizo a usted. Y hoy el Señor está volviendo a llamar. Yo le invito a que se ponga de pie. Yo le invito a que se ponga de pie. Yo le invito a que con sus ojos cerrados usted vea si está en sintonía con ese llamado, si está en sintonía con Dios, o si usted le ha querido poner condiciones a ese llamado de parte de Dios.